Chicos, buenas tardes. Continuamos con la Semana Internacional de Ginecología, esta vez con el tema infecciones del tracto urinario. Como ya saben, enviaremos el enlace del cuestionario al finalizar la ponencia. Ahora presentamos a la ponente, quien es la universitaria Maite Cruz Cermeño. Ella es estudiante de medicina del 7º semestre de la Universidad Panamericana en México. Y también pertenece al grupo Ásigos en Instagram. Te damos la bienvenida, Maite. Muchas gracias por el apoyo. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse a esta plática de infecciones del tracto urinario. Primero que nada, me voy a presentar. Yo soy Maite Cruz Cermeño, soy integrante de Ásigos y junto con Alex Seidman y Fernando Tallabs creamos una página de Instagram en donde compartimos contenido médico de manera fácil y divertida, por si quieren seguirnos. Ahora, voy a empezar a dar una pequeña introducción acerca de las infecciones del tracto urinario. Primero que nada, es una infección que se produce en cualquier parte del sistema urinario. Normalmente es en el urotelio.
y esta se va a dividir dependiendo del lugar al que afecta. En los riñones se conoce como pielonefritis, después tenemos en los uréteres, en la vejiga, la cual se conoce como una cistitis, y en la uretra, que es la cual se conoce como uretritis. De la epidemiología, las infecciones del tracto urinario son infecciones muy frecuentes y de hecho, después de las infecciones respiratorias, es la segunda causa más frecuente de consulta de infecciones. Las infecciones del tracto urinario son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, y esto lo voy a explicar en un momento. Y de hecho se considera que del 50 al 80% de las mujeres van a tener una IBU en su vida, y de las cuales del 20 al 30% van a tener una IBU recurrente. La infección del tracto urinario más frecuente es la cistitis no complicada, y ahorita estos términos los voy a aclarar. La etiología en las infecciones del tracto urinario es muy similar en todos los casos, siendo la E. coli la más frecuente y esta se considera que es agente causal del 65 al 80% de los casos totales, y esto incluye tanto las complicadas como las no complicadas. Otros agentes muy frecuentes son Proteus mirabilis, Enterococo fecalis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactae y Klebsiella pneumoniae. Ahora sí vamos con la clasificación. Y como les comenté, estos son los términos importantes que quiero aclarar para que puedan tener un mejor entendimiento de la plática. Una IBU no complicada es aquella que se presenta en un paciente cuyo tracto urinario es estructuralmente normal y además sus mecanismos de defensa están intactos, es decir, no tiene ningún tipo de inmunodeficiencia. Una IBU complicada, al contrario, se define como una enfermedad que se presenta en pacientes con enfermedades metabólicas, como lo es la diabetes, o enfermedades inmunológicas preexistentes, también anormalidades urológicas, como por ejemplo una obstrucción, SIDA y bacterias multidrogo resistentes. Esto significa que a pesar de varios intentos de tratarlas, las bacterias no ceden. Y por último, la IBU recurrente, que esta es cuando se presentan más de 3 episodios al año o más de 2 episodios en 6 meses. La primera enfermedad de la cual voy a hablar es la bacteriuria asintomática. Esta se presenta en pacientes asintomáticos, es decir, no tienen disuria, no tienen aumento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, etcétera, pero que en estos pacientes se va a encontrar la presencia en la orina de uno o más tipos de bacterias. Y la clasificación o el diagnóstico se va a dividir dependiendo si son mujeres u hombres. En mujeres, si tomamos un cultivo de orina, tiene que estar presente por lo menos en 2 ocasiones separadas, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Pero si es un cultivo de catéter, con que uno tenga más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, se hace el diagnóstico. Y en hombres, en un cultivo de orina normal, se va a considerar una bacteriuria asintomática cuando tenga más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, y en el cultivo de un catéter, con que tenga una muestra con más de 10 a las 2 unidades formadoras de colonia. Ahora, es muy importante esto, porque el cribado y el tratamiento de la bacteriuria asintomática no se va a hacer en todos los pacientes, únicamente se va a hacer en embarazadas. Y también algunas guías dicen que se puede hacer en pacientes que vayan a someterse a procedimientos en donde se va a invadir el tracto urinario, pero la mayoría de las guías habla específicamente de las embarazadas. Y es muy importante esto, se tiene que hacer el cribado temprano en el embarazo, es decir, se tiene que hacer entre la semana 12 y 16 de gestación. Y este cribado se va a hacer a través de un cultivo de orina. La prevalencia de la bacteriuria asintomática en embarazadas es aproximadamente entre el 5 y el 10%. Y la importancia tan grande de tratar esto es que la presencia de una bacteriuria asintomática va a predisponer a que la paciente tenga un parto prematuro, que el bebé tenga un bajo peso al nacer y que la paciente posteriormente desarrolle una pielonefritis, de la cual voy a hablar al final. Y el tratamiento es muy importante que siempre antes de dar un antibiótico, chequemos las guías de resistencia del lugar.
Ahora, específicamente en embarazadas, es muy importante checarnos cuáles son seguros y cuáles no son seguros en el embarazo. El principal tratamiento en embarazadas, en este caso, va a ser amoxicilina, y esta se va a dar durante 7 días. Pero en caso de que la paciente sea alérgica a penicilina o tenga algún otro tipo de contraindicación y no pueda tomar una penicilina, se le puede dar nitrofurantoína o una cefalosporina. Y esto también se va a dar durante 7 días. Luego, la segunda enfermedad de la cual voy a hablar es de una cistitis aguda no complicada, que como ya mencioné es la más frecuente. De la epidemiología es mucho más frecuente en mujeres. De hecho, se considera que por lo menos un tercio de las mujeres van a tener una cistitis aguda no complicada antes de los 24 y por lo menos el 50% de las mujeres van a tener un episodio en su vida. Y los hombres está un poco discutido porque muchas guías consideran que si un hombre tiene una IBU, automáticamente se considera complicada. Y de hecho, la incidencia de una cistitis aguda no complicada es muy baja. La incidencia anual en menores de 35 años es de menos del 0.01%. Y la prevalencia aumenta un poco más en pacientes más grandes cuando, por ejemplo, tienen factores como una hiperplasia prostática benigna. Ahora, los factores de riesgo va a depender mucho del sexo y de la etapa de la vida del paciente. En mujeres jóvenes, uno de los factores de riesgo más importantes es la actividad sexual, y esta que sea mayor o igual a 4 veces al mes. También se considera factor de riesgo el uso de condones sin lubricante, espermicidas o diafragma, ya que esto va a modificar la flora del lugar. Y también los factores genéticos. Ahora, de las mujeres postmenopáusicas, algunos de los factores de riesgo va a ser que con la menopausia va a haber cambios en el epitelio perineal y de la flora vaginal, y además también la deficiencia estrogénica. Esto es importante porque la deficiencia estrogénica va a generar que haya una disminución de los lactobacilos. Y como ya saben, una disminución de los lactobacilos va a generar que sea mucho más propensa a tener una infección. También se puede considerar un factor de riesgo el que tenga incontinencia urinaria, que tenga diabetes o una historia previa de cistitis. Y en hombres, básicamente es alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna obstrucción tanto extra como intrarrenal. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una cistitis aguda no complicada? Lo más importante va a ser el cuadro clínico. De hecho, se considera que si una paciente tiene este cuadro clínico característico, vas a tener un 50% de probabilidad de que tengas este diagnóstico. Y si la paciente no tiene algún tipo de secreción, el diagnóstico va a tener una probabilidad de que sea correcto del 90%. Y estos signos y síntomas característicos son disuria, que es el dolor al orinar, un dolor suprapúbico, que tenga urgencia urinaria, un aumento en la frecuencia de las veces que va al baño y puede o no tener hematuria, es decir, presencia de sangre en la orina. Ahora, los estudios de laboratorio, como ya mencioné, realmente no son tan necesarios en todos los pacientes. Se hacen específicamente en ciertos pacientes, por ejemplo, en pacientes que tengan recurrentes o que tengan un cuadro no tan característico, pero aún así tengas la sospecha. Y estos se pueden hacer un urianálisis con una tira reactiva, que también se conoce como dipstick, en donde va a aparecer una leucocitosis de 10 o más y o la presencia de nitritos. Y además, que también es importante, la ausencia de piuria, porque esto va a ser un diagnóstico diferencial. Y en el cultivo de orina, el gold standard va a ser arriba, igual o más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Realmente las complicaciones de una cistitis aguda no complicada son poco frecuentes, porque normalmente sí se tratan bien, se tratan a tiempo, etcétera. Pero sí pueden pasar. Y algunas de estas complicaciones son la pielonefritis, por un ascenso de estas bacterias de la cistitis aguda que se pase a los riñones, o también alguna generación de piedras de struvita. Estas piedras también se les conoce como piedras infecciosas, que se generan por las bacterias uriolíticas como Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus y Klebsiella. Ahora, el tratamiento es muy importante. Esta se va a dar
La primera línea son estos tres, cualquiera de estos tres, y de hecho son los más utilizados, que es primetoprim con sulfametoxazol. Esto se va a dar 160 a 800 miligramos, una tableta cada 12 horas durante 3 días. Luego la nitrofurantoína, que es una tableta de 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. O la fosfomicina, que es un sobre de 3 gramos diluido en un vaso de agua y es dosis única. Ahora, esta es una tablita que son algunos datos que les pueden ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, hay que pensar en una pielonefritis, en una urosepsis, en una enfermedad pélvica inflamatoria, entre otras cosas, que se las dejo aquí para que ustedes puedan leerlas después con calma. Ahora, otra de las infecciones es la cistitis, pero ahora complicada. Y la cistitis complicada se define como una cistitis no resuelta después de haber sido tratada durante 3 días. También se define como algún tipo de cistitis en pacientes con diabetes, en hombres, que como ya les comenté, la mayoría de las guías establece que una infección en un hombre va a ser complicada. Alteraciones en la vía urinaria, igual, obstrucciones, etcétera, y también piedras ureterales. Y la última definición para tener una cistitis complicada es que sea multidrogo resistente, que como igual ya les comenté, es que no sea eficaz el tratamiento antibiótico que ya le diste. Y bueno, estas siempre se deben de referir al urólogo. Y esto va a ser para que el urólogo le haga estudios de imagen para que puedan detectar algún tipo de obstrucción, piedras ureterales, etcétera. Y el tratamiento de la cistitis complicada, a diferencia de la no complicada, va a ser los mismos medicamentos, pero ya no van a ser de 3 a 5 días, van a ser por 10 a 14 días. Y luego, otra de las enfermedades es el síndrome ureteral agudo. Esta enfermedad se va a sospechar cuando tengamos una mujer joven, saludable, que sea sexualmente activa, que presenta los síntomas de cistitis, pero que no cumple criterios. Hay que recordar que estos síntomas de cistitis son los que ya mencioné, de disuria, o sea, dolor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, que tenga urgencia urinaria, pero que tenga ausencia de secreción vaginal. Estos pacientes normalmente se van a presentar con cultivos negativos y no es realmente porque no tengan la presencia de bacterias, sino porque normalmente los laboratorios no van a detectar si tienen la presencia de menos de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Por eso estos cultivos van a ser negativos. Y el urianálisis puede o no ser positivo. Ahora, es súper importante hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo de clamidia. El tratamiento de este síndrome es con los mismos antibióticos de los que ya hablé, pero es importante recordar que si un paciente con un síndrome ureteral agudo no puede ser tratado o no se resuelve la infección con los antibióticos que normalmente se usan, se debe de pensar en clamidia y por eso les digo que se debe de hacer un diagnóstico diferencial con clamidia, porque en ese caso el tratamiento sería algo específico para clamidia. Ahora vamos a hablar de la uretritis. Si tenemos una uretritis aislada, hay que pensar automáticamente, o por lo menos casi el 100% de las veces, en una enfermedad de transmisión sexual, de la cual la más frecuente es Clamidia trachomatis. Estos síntomas, a diferencia del síndrome ureteral agudo, van a ser graduales y además no van a tener estos síntomas típicos de la cistitis que les comenté. Es decir, no van a tener dolor suprapúbico, no van a tener urgencia urinaria y no van a tener aumento en la frecuencia. Pero sí van a tener dolor o irritación al orinar, secreción por la uretra en hombres o secreción vaginal. Y como les dije, esto es importante porque se va a hacer el diagnóstico diferencial con la cistitis y con el síndrome. Y bueno, por el simple hecho de ser de hecho, la principal causa de la uretritis, la clamidia, el tratamiento va a ser con doxiciclina o acitromicina, que es el tratamiento de elección para tratar la clamidia. Ahora, por último, voy a hablar sobre la pielonefritis aguda.
Esta es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del parénquima y de la pelvis renal. La pielonefritis aguda genera aproximadamente más de 100.000 hospitalizaciones anuales. Es mucho más frecuente en mujeres y esta se considera una IBU complicada. Los agentes más frecuentes de la pielonefritis aguda son exactamente los mismos que de los que ya he hablado. El principal va a ser un gram negativo, como lo es E. coli, que de hecho es el principal, Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Y en algunas ocasiones, que realmente no es tan frecuente, se puede ser causada por un gram positivo, como lo es Enterococo fecalis y Staphylococcus aureus. La causa que genera la pielonefritis aguda principalmente va a ser un ascenso de una IBU baja, que es la más frecuente, que como ya les había comentado, puede ser una complicación de una cistitis aguda, o también puede ser causada por una infección hematógena, y generalmente es por aureus, pero realmente es muy poco frecuente esto. Ahora, algunos de los factores de riesgo es el ser mujer. Y esto es porque la uretra de las mujeres es mucho más corta que la de los hombres. Y por esto es más fácil que las bacterias se trasladen desde afuera del cuerpo hacia la vejiga y después hacia el riñón. La proximidad entre la uretra, la vagina y el ano también va a crear muchas más oportunidades para que las bacterias ingresen a la vejiga y posteriormente hacia los riñones. Es por esto que la mayoría de las infecciones del tracto urinario van a ser más frecuentes en mujeres. También va a ser otro de los factores de riesgo es algún tipo de bloqueo de la vía urinaria. Puede ser cualquier cosa que enlentezca la circulación de la orina o que reduzca la capacidad de vaciar la vejiga al orinar. Por ejemplo, puede ser algún cálculo renal, una anomalía estructural de las vías urinarias o, por ejemplo, en los hombres, como ya les dije, algún tipo de agrandamiento de la próstata. También uno de los factores de riesgo es tener algún tipo de inmunodeficiencia, porque pues, el cuerpo ya no va a ser tan eficaz al combatir una infección que se llega a presentar. También un catéter urinario prolongado, por lo mismo que ya les mencioné, y reflujo vesicoureteral. En este caso, algunas pequeñas cantidades de orina van a regresar desde la vejiga hasta los uréteres y los riñones. Y bueno, las personas que sufren esta enfermedad van a correr un riesgo mayor de padecer una infección renal durante la niñez o durante la adultez. Ahora, el diagnóstico igual va a ser principalmente clínico. Este se va a presentar y si se fijan, no había mencionado en las otras enfermedades esto, se va a presentar con fiebre, con dolor en el flanco, con sensibilidad en el ángulo costovertebral, que como algunos de ustedes pueden estar familiarizados, se utiliza la maniobra de puño percusión. Es decir, se va a dar un pequeño golpe en el ángulo costovertebral en la espalda y eso va a generar que el paciente tenga un pequeño dolor. También se puede presentar escalofríos, disuria, urgencia y frecuencia urinaria y también se puede llegar a acompañar con náusea, diarrea o vómito. Los laboratorios que vamos a encontrar en un paciente con pielonefritis aguda van a ser leucocitosis y en el urianálisis, piuria, que igual es diferente de los que ya mencioné, bacteriuria y hematuria. Y en la imagen podríamos encontrar en el ultrasonido algún tipo de hidronefrosis en una pielonefritis aguda complicada. Ahora, esta es una tablita, también se las voy a dejar para que la lean con calma, de algunos diagnósticos diferenciales. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tiene un cultivo negativo o la tira reactiva negativa, vamos a pensar no tanto en una pielonefritis, pero en algún tipo de enfermedad pélvica inflamatoria, en alguna obstrucción por piedras, alguna neumonía, herpes zóster, etc. Y por ejemplo, en el caso de diabetes, siempre hay que considerar una pielonefritis enfisematosa, que ahorita voy a comentar esto. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la pielonefritis aguda? Una de las principales va a ser en pacientes diabéticos, pielonefritis enfisematosa. Esto es una enfermedad es una infección en donde hay una producción de gas en el parénquima renal. Normalmente el tratamiento es mediante un tipo de drenaje percutáneo.
Pero si esta enfermedad se puede complicar, por lo cual si se complica, puede llegar a necesitar que le retiren el riñón. Y esto es porque si una pielonefritis enfisematosa se complica, tiene una mortalidad de hasta el 75%. Otra de las complicaciones es un choque o sepsis, y esto es porque puede generar que las bacterias se vayan a la sangre. También otra de las complicaciones es que la pielonefritis aguda genere cicatrices renales que a la larga van a generar que el paciente tenga una enfermedad renal crónica. También se puede generar un absceso renal o perinéfrico, una necrosis papilar y una pielonefritis granulomatosa. Y esto es un proceso inflamatorio renal crónico que se caracteriza por la destrucción y sustitución del parénquima renal normal por macrófagos cargados de lípidos. Y este puede aparecer de manera focal o generalizada en donde afecta a todo el parénquima renal. Y bueno, el tratamiento de la pielonefritis aguda es un poquito diferente. Aquí sí se tienen que hacer cultivos de orina y sangre para identificar a la gente. Y por lo pronto pueden utilizar ampicilina intravenosa y aminoglucósidos antes de que salgan los resultados. Y ya una vez teniendo los resultados, hay que ver a qué es sensible la gente, cuál es el agente y, como les comenté, siempre que vayan a dar un antibiótico hay que checar las tasas de resistencia. Normalmente vamos a dar fluoroquinolonas o trimetoprim con sulfametoxazol. Pero acuérdense que las fluoroquinolonas, sobre todo en México, hay una alta tasa de resistencia. Entonces hay que checar muy bien eso. Y bueno, igual en los estudios les va a decir a qué es sensible y a qué no es sensible el agente infeccioso. Y si se trata, va a tener una tasa de curación del 90%, de más del 90%. Y bueno, la nitrofurantoína, a diferencia de las otras enfermedades de las que he hablado, no va a tener un efecto real porque la concentración de la nitrofurantoína solamente se da en la orina, no llega a nivel renal. Entonces, por eso la nitrofurantoína no es una opción para el tratamiento de una pielonefritis aguda. Y ahora, hay muchos mitos sobre qué se puede hacer, algunos remedios caseros, etcétera, para evitar todo este tipo de enfermedades. Entonces, les voy a dar 6 tips que sí sirven para la prevención. La primera es una abundante ingesta de agua. La segunda es no retrasar evacuación de vejiga, es decir, no esperar a que ya estés a punto de orinarte para ir al baño. Es importante que no aplaces eso. La tercera es que es muy importante tener una higiene genital pre y post coito. Acuérdense que ya les comenté que la vida sexual activa es un factor de riesgo para muchas de estas enfermedades. Entonces hay que tener una buena higiene antes y después de tener relaciones sexuales. Además, algo que es súper importante es usar ropa de interior de algodón. No usar licra ni nada de eso, sino usar de algodón. La quinta es disminuir sustancias irritantes vesicales, como lo es el alcohol y el café. Y también utilizar probióticos orales con alto contenido de lactobacilos. Como ya les dije, en postmenopáusicas, la disminución de los estrógenos va a generar que haya una disminución en los lactobacilos, por lo que el utilizar probióticos con alto contenido de lactobacilos va a ser un método muy eficaz para la prevención de ese tipo de enfermedades. Ahora, mucha gente habla acerca del jugo de arándano como preventivo. Hay muchos estudios acerca de esto. Uno de los que más llaman la atención es que se hizo este estudio en un grupo pequeño de personas y en este grupo pequeño de personas sí logró ser un agente preventivo. Pero al hacerlo en un grupo mucho más grande de personas, no hubo tanta relación. Sin embargo, sí se sabe que el jugo de arándano va a tener ciertas propiedades que va a evitar que la bacteria invada. Entonces, se puede llegar a recomendar jugo de arándano y sobre todo porque no tiene ningún efecto maligno en la salud. Entonces, sí está recomendado. Y bueno, ya por último, esto es una tablita en donde donde se enlistan signos y síntomas de las 3 principales enfermedades, de las cuales también fui recalcando durante la presentación. Es decir, por ejemplo,
Si tenemos una pielonefritis aguda, vamos a encontrar un dolor en la espalda o un dolor costovertebral, que acuérdense que se utiliza la maniobra de puño percusión. Vamos a tener fiebre, temblores, escalofríos y se puede acompañar de náusea y vómito. A diferencia de una cistitis, en donde vamos a tener un dolor suprapúbico, van a tener micciones frecuentes y dolorosas y puede llegar a tener la presencia de hematuria. A diferencia de la uretritis, en donde vamos a tener secreciones, que es lo que les dije que era muy importante, y también sensación de ardor al orinar. Y bueno, ya por último, hay una pequeña dinámica en donde si quieres obtener una tabla de antibióticos, como esta, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @asigos.med, y mándanos un mensaje con la frase quiero aprender sobre antibióticos y te vamos a mandar un documento con esta tabla para que puedas repasar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que utilicé para si les interesa indagar un poco más acerca del tema. Muchas gracias, Maite, por la ponencia. Chicos, si tienen preguntas, por favor lo pueden dejar en el chat y nosotros vamos a leerlo. Tenemos una primera pregunta de una participante que nos menciona, en caso de una cistitis complicada, se usa la misma dosis de 160 por 800 miligramos cada 12 horas de 10 a 14 días. ¿Eso no causa Sí, resistencia en sí, aquellos casos de ser recurrente? Pues es que normalmente lo que haces es que puedes ir probando con diferentes. Entonces, si tienes un caso y a los 2 meses tienes otra, le puedes dar la nitrofrontoína. O sea, puedes ir jugando con esa combinación de antibióticos que son los de primera línea. Y ya si esos antibióticos de primera línea no funcionan, te puedes ir a los de segunda y hasta tercera línea. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿La hematuria en una pielonefritis es macroscópica o microscópica? Pues, o sea, es una infección a nivel de tanto de la pelvis como del parénquima. Entonces, pues se podría ver macroscópica, pero también podrías encontrar algunas alteraciones microscópicas. Genial, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Se considera como tratamiento el uso de diferentes hierbas medicinales? Hay un debate que, como ya mencioné, pues son muchos mitos, pero siempre lo más importante es tener el tratamiento antibiótico y se puede llegar a utilizar como complemento estas hierbas medicinales, pero lo principal es el antibiótico y ya como les comenté, estas medidas preventivas de tomar mucha agua, se puede utilizar incluso el jugo de arándano, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, si tienen alguna pregunta más, por favor la pueden dejar en el chat. Mientras recordamos que no olviden seguir a asigos.med en Instagram, también seguir a los organizadores que somos Ocienda y Socien Huánuco, y también suscribirse al canal, chicos, para que les pueda llegar una notificación en caso quieran ver las ponencias. Vamos a esperar un par de minutos más para que puedan realizar sus preguntas.
Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿el uso de protectores constituyen un método de prevención? ¿El uso de protectores como antiprotectores o a qué se refieren? Am, Creo que se refieren a los protectores, ¿cómo se llama? A los protectores vaginales, me imagino que se refieren a eso. Ay, perdón, no escuché. ¿A los qué, perdón? A los protectores vaginales, como los pantilinos. Ah, sí. Pues sí, o sea, realmente lo indicado es cualquier tipo de ropa interior de algodón. Y en cuanto a, por ejemplo, jabones y todo ese tipo de cosas, no son tan recomendados porque alteran la flora bacteriana, que como ya les dije, desarrollar una infección. Entonces, pues sí, realmente lo mejor y lo documentado que sirve para protección es el algodón. Genial, gracias por la respuesta. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta más? Por favor, la pueden dejar en el chat. Tenemos otra pregunta. En caso de las personas con relaciones sexuales frecuentes, ¿cuál es la manera preventiva de evitar contraer infecciones? Pues el aseo principalmente y también hay algunos estudios que dicen que es recomendable el hacer pipí después de tener la relación sexual. Y bueno, en general, tener estas medidas de lavarse siempre las manos antes de hacer cualquier cosa, tener una buena higiene en tu vida diaria y en tu rutina. Genial, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es la dinámica? Y para lo que explicó acerca de los antibióticos, si podría volverlo a repetir. ¿Dinámica de qué? Lo que explicó al final acerca de los antibióticos, del cuadro de antibióticos. Ah, sí. Em, sí, realizamos una tabla de antibióticos con los principales, bueno, el mecanismo de acción, efectos adversos, algún tipo de indicación específica. Y la dinámica únicamente es que suban alguna historia etiquetándonos, puede ser con algún post que les guste del nuestro, o si le tomaron alguna foto a la ponencia, etcétera, y que nos manden un mensaje a través de nuestra página que diga, quiero aprender sobre antibióticos, y ya nosotros, a través de su correo electrónico que nos proporcionan, les vamos a mandar esta tabla.
Gracias por haber respondido a las preguntas. Al parecer ya no hay más preguntas, todo quedó muy claro, la ponencia estuvo muy dinámica. Te agradecemos un montón por haber realizado No, la gracias a ustedes por ponencia. invitarme. Igual cualquier cosa nos pueden mandar mensaje a través de... Sí, también tenemos, a ver, una última pregunta de una participante que se animó, que nos dice, ¿hay probabilidad de que por el uso de preservativos se genere una cistitis? Realmente el factor de riesgo encontrado en la literatura es que tengas preservativos sin lubricante. Y bueno, el uso de espermicidas y todo eso, que por lo mismo, que alteran la flora. Genial, muchas gracias. Te agradecemos un montón y agradecemos mucho al grupo Ácidos por habernos apoyado en esta semana de ginecología. Esperamos contar con su apoyo en una futura actividad. Y unas últimas palabras, por favor. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Siempre es un gusto hacer este tipo de dinámicas. Y bueno, ojalá que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y cualquier cosa que necesiten nos pueden mandar un mensaje. Gracias. Muchas gracias, cuídate mucho. Bien, chicos, mencionarles que en estos momentos Igualmente, vamos bye. a... Gracias, Maite. Chicos, en estos momentos vamos a subir el enlace del cuestionario en la transmisión. Así que pendientes, como ya les mencionamos en las anteriores ponencias, va a estar habilitado 30 minutos desde que el enlace se encuentre publicado en el chat. Así que pendientes, chicos, ingresen lo más pronto posible. Van a tener 3 minutos por pregunta. El enlace ya se encuentra en la transmisión, así que empiezan a correr los minutos, chicos. Los esperamos en la ponencia de las 7 p.m. Y gracias. Y si tienen inconvenientes, nos escriben por interno, pero ya saben, tienen que responder 6 preguntas correctas a más en el cuestionario. No olviden ingresar sus nombres completos. Y nos vemos en la ponencia de las 7.